Buenas tardes, ¿cómo les va, alumnos? En el día de hoy vamos a ver la unidad número 3 que hace a los derechos de la salud en la Constitución Nacional. Esta es la unidad número 3, así que vamos a comenzar. La unidad 3 consta de unos puntos del programa que dicen el derecho a la salud, la Constitución Nacional, los derechos humanos en los pacientes, los derechos personalísimos, discriminación, declaraciones, convenciones y pactos. Todo con relación a la salud. Entonces vamos a comenzar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, primero que nada, vamos a decir que es la ley suprema de la nación, en la cual se establece derechos, garantías fundamentales de los habitantes de la nación. La forma de organizar los poderes del Estado, también podemos decir que tiene dos partes. La primera parte, que consta de un preámbulo y de dos partes normativas. Las dos partes normativas, la primera parte sería, en el capítulo primero, las declaraciones, derechos y garantías desde el artículo 1 al 35. Y en el capítulo segundo, los nuevos derechos y garantías desde el artículo 36 al 43. La segunda parte dice las autoridades de la nación. Ahora nos vamos a preguntar ¿para qué sirve la Constitución Nacional? Como habíamos dicho, la Constitución establece derechos y garantías fundamentales para los habitantes de la nación y la forma de organizar los poderes del Estado. Sirve primero para regular la organización y el ejercicio de los poderes y para asegurarle a los ciudadanos sus derechos. Entonces vamos a ver que dice, hay otras normas que tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional, dado la reforma del año 1994, sí hay normas que tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional y son los tratados sobre derechos humanos. Ellos son el Tratado de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Por otra parte está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que establece en su artículo 6 que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida y en su artículo 25, primer párrafo, reza que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial a la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Cabe destacar también que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial de 1965, en su artículo 5 en el apartado E, inciso cuarto, establece que es un deber de los Estados garantizar el derecho a la salud pública, la asistencia médica. Ya con un mayor grado de precisión, la Declaración Universal y Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo 1 dice que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la integridad. Y en su artículo 11 reza que toda persona tiene derecho a que su salud le sea preservada. También podemos decir que en la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 1979, promulgada en la Argentina en el año 1980, establece en el artículo 11, primer párrafo, dice que la protección de la salud es un acceso a la atención médica. Y en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 24, establece que se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al servicio del tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Por otra parte, y con mayor importancia, está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene las previsiones más completas y de mayor alcance sobre el derecho a la salud. Dentro del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y entendiendo por salud, conforme la Organización Mundial de la Salud, como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad.
En tal sentido, resulta clarificadora la observación general 14 de agosto del 2000, apartado 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que las condiciones socioeconómicas posibilitan a llevar una vida sana, a saber, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición y una vivienda adecuada, el acceso a agua limpia y potable, las condiciones sanitarias adecuadas, las condiciones de trabajo sanas y seguras, un ambiente sano, el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas a la salud e incluidas a la salud mental. También vamos a decir que el derecho a la salud es un derecho colectivo, social, público y de raigambre constitucional. ¿Y por qué decimos que es un derecho a la salud y que tiene raigambre constitucional? Porque así está anclada el derecho a la salud en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. En principio, cabe señalar que el derecho a la salud en el texto constitucional no se encuentra sistematizado como sería deseable, pero la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales han suplido ampliamente esta falencia, reconociendo como un derecho fundamental. Como fundamentos constitucionales del derecho a la salud, en el texto de nuestra Carta Magna debemos consignar los siguientes artículos. El artículo 14 bis, que dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable, y en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio. El artículo 33 dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. El artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que esas actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Por otra parte, el artículo 42 reza que los consumidores de bienes y servicios tienen derechos en relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Dice el artículo 75, inciso 18, que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias. El 75-19 dice que proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. En estos días, en lo cual se habla siempre de justicia social, debemos hacer referencia también al desarrollo humano, es posible a través de un efectivo del derecho a la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos derechos en los pacientes y los derechos de los pacientes a ser tratados y sin menoscabo, sin distinción alguna, es producto de sus ideas, creencias religiosas, la condición económica como la raza, el sexo, la orientación sexual o cualquier otra condición, dignamente con respeto a sus convicciones personales y morales, y principalmente relacionadas con condiciones socioculturales de género, de pudor o a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento presente y que se haga extensivo a sus familiares. El Estado tiene el derecho y la obligación del deber de respetar y la obligación de proteger y la obligación de cumplir con respecto a la salud. Cuando conocemos nuestros derechos tenemos más herramientas para exigir que se cumplan. Todos somos pacientes en algún momento de nuestras vidas y si conoces cuáles son las leyes podrás ser acreedor de todos estos derechos, como la Ley 26.521 y el Código Civil y Comercial. Como paciente tenés derecho a ser asistido por un profesional de la salud, que no importan tus creencias religiosas y políticas, como condición socioeconómica, la raza, el sexo, la orientación sexual o cualquier otra condición. También a un trato digno y respetuoso, tanto a vos como a las personas que te acompañan. Que tu documentación clínica sea confidencial,
a aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos o biológicos, a recibir información sanitaria de manera clara, completa y comprensible sobre tu estado de salud y los tratamientos, la evolución y los riesgos que podrían implicar. Y que le brinden esta información a quien vos lo autorices. Y también a realizar una interconsulta que te proporciona la información necesaria para hacerla. ¿Qué serán los derechos personalísimos y los derechos humanos? Primero que nada vamos a decir que los derechos personalísimos o los derechos a la persona de la personalidad constituyen una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales. O sea, cuando hablamos de derechos subjetivos estamos hablando de la facultad de peticionar a las autoridades, que pertenecen a la persona por su sola condición humana y que se encuentran respecto de ella en una relación íntima de conexión, casi orgánica e integral. Se los ha definido como derechos subjetivos privados, innatos, vitalicios, que tienen, por ejemplo, por objeto manifestaciones interiores de la persona y que son inherentes, extrapatrimoniales, necesarios y no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical. También decimos que los derechos son los derechos de la personalidad, los derechos propios del hombre por su condición de tal, de los cuales no puede ser privado, sin desmedro o aniquilamiento de su personalidad. Como decían los romanos, son ipsa iure in persona ipsa. Y su naturaleza jurídica de estos derechos deben ser verdaderos derechos subjetivos. Y tienen como caracteres que son innatos, porque se adquieren con el nacimiento y más propiamente desde la concepción u origen de la persona en el seno materno. Son vitalicios porque duran toda la vida del titular, están fuera del comercio, por eso son inalienables, inembargables, imprescriptibles, inexpropiables, aunque la indisponibilidad es relativa, porque la persona puede consentir el ejercicio contrario de los derechos personalísimos por parte de terceros. Y son absolutos, son erga omnes, o sea, contra cualquiera que los vulnere, pero no son de ejercicio abusivo, pues pueden incurrirse al ejercerlo en el abuso del derecho y tienen jerarquía constitucional, porque están amparados expresamente por la Constitución Nacional, por la reforma de 1994 en sus artículos 16, 19 y especialmente en el 75, inciso 22 y 23, al otorgarle jerarquía constitucional superior a las leyes a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que enumera entre los que se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida la Convención del Pacto de San José de Costa Rica como la Convención de los Derechos del Niño. Ahora nos vamos a preguntar si los derechos de la personalidad y los derechos humanos son los mismos. Sí, sustancialmente son los mismos. Existe una vinculación de fondo entre ellos, pues ambos se relacionan con la condición humana, su y su dignidad. Pero cuando hablamos en esta materia de los derechos de la personalidad, lo hacemos desde un enfoque privatístico y civil, donde generalmente las normas que lo protegen están contenidas en el Código Civil y en las leyes complementarias, aun cuando tengan raíz constitucional. En cambio, cuando hablamos de derechos humanos, lo hacemos desde un enfoque de derecho público, aunque la afectación y agresión puede venir tanto del Estado como de los particulares. En cualquiera de los dos tipos de derecho, la nueva Constitución de Salta de 1996, con la reforma de 1998, se refiere a dos derechos reglamentados en forma única: el Pacto San José de Costa Rica, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobados por nuestro país por la Ley 23.054, que consagró a los derechos de la personalidad o los derechos humanos, y nuestra Corte de Justicia lo resolvió su aplicación de derecho interno. Por otra parte, vamos a ver qué significa discriminación, porque mucho hemos hablado y lo hemos asociado con el derecho
con los derechos humanos. La discriminación es un comportamiento social. La discriminación en latín proviene de discriminatio, que es el trato desigual de una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, entre otros. Y en filosofía moral se ha definido la discriminación como un trato de consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras razones arbitrarias. La relación o interacción inicial que le sucede a un grupo de influencia es el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder. Restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades indisponibles para otro grupo, lo que conduce a la exclusión del individuo o entidades basadas en una toma de decisión ilógica e irracional. Por otra parte, vamos a ver qué significa una declaración, un pacto y una convención. La declaración es, en derecho, la manifestación bajo juramento que comunica una situación que ha sido percibida y que evoca los derechos que pueden constituir base para la determinación del objeto de prueba en particular y se presenta en forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos. ¿Qué es un pacto? Un pacto deriva del latín pactum, que es un convenio, un tratado solemne, estricto, condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir o varios acapies establecidos en un contrato formal en el que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Y una convención es un conjunto de estándares, reglas o normas de criterios que son aceptación general para un determinado grupo social. Frecuentemente toman el nombre de criterios. Bueno, con esta pequeña clase que les doy, creo que hemos tratado en forma general la bolilla número 3, así que será esta nueva oportunidad, así que les insto, alumnos, a seguir estudiando. Muchas gracias, buenas tardes.